Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros en general. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy el alumno José Timoteo Machica Maymure, estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Pardo. Actualmente estoy cursando el cuarto ciclo de la carrera técnica de Computación e Informática. Bien, este es el curso de Administración de Base de Datos encargado por el docente Raúl Salazar. Bien, entonces comencemos con el tema en específico, que vendría a ser Sistema Gestor de Base de Datos. Primeramente, hacernos la pregunta, ¿qué es CGBD o también llamado Sistema Gestor de Base de Datos? Para ello, voy a describirlo en cada una de sus partes. Sistema, gestor y base de datos. Bien, bien, aquí están sus partes. Primeramente hablamos de sistema. ¿Qué es un sistema? Bien, un sistema básicamente sería una secuencia de procesos, procedimientos o procesos que se realizan de manera ordenada, es decir, de manera sistemática, para lograr un objetivo en específico. Luego tenemos gestor, que vendría a ser una persona con un cargo, bien, en este caso un administrador, el cual va a cumplir su rol de administrar diversos recursos que hayan en una base de datos, bien, que vendría a ser otro concepto. La base de datos, que vendría a ser un conjunto de datos ordenados de manera lógica, relacionados entre sí, evitando la duplicidad y la redundancia. Aquí hay que recalcar un poco algo, lo que sería la duplicidad y la redundancia. La duplicidad, para hacernos una idea, bien, vamos a hacerlo con un ejemplo. Digamos que creamos dos tablas, una tabla usuarios y una tabla amigos, tal vez. Bien, en estas dos tablas tenemos un dato en común, que vendría a ser el nombre. Bien, esto básicamente sería la duplicidad. Duplicar un dato en dos tablas y que al duplicarlo, pues tendríamos que actualizar cada uno de esos datos. Y la redundancia va un poco más allá de la duplicidad. Sería repetir ese mismo dato, pero en varias tablas. Bien, entonces, concepto general, al juntar estos tres conceptos, nos quedaría de esta forma. Sería una secuencia de procedimientos que se realizan de manera sistemática, de manera ordenada, gestionados por una persona que tenga un cargo mayor, en este caso un administrador, encargado de gestionar una base de datos. Bien, datos ordenados de manera lógica. Bien, entonces vamos a ver un poco de sus características del CGBD. Bien, primeramente tenemos la administración de la redundancia. Bien, como lo mencioné antes, la redundancia es repetir un dato en varias tablas o repetirlo continuamente. Un ejemplo de ello también podemos añadir que sería en palabras, claro, subir arriba o bajar abajo. Bien, básicamente esta administración tiene como objetivo minimizar la redundancia, perdón, ya que esta puede conducir a diversos problemas. Una de ellas puede ser que los datos se vean cada vez en varias tablas, ¿no? Y sea difícil encontrarlas. Otra que puede ser que los datos pueden uh, perderse dentro de las tablas, ¿no? Sea difícil encontrar dónde están. Luego tenemos la consistencia de la información. Es permitir o asegurar que la información contenida cumpla con diversas reglas establecidas. Bien, lo cual vamos a ver más adelante, reglas establecidas que se dan en una organización o en una entidad que vamos a ver más adelante también. Otra de las características vendría a ser la integridad de la información, que tiene como propósito mantener la congruencia de los datos entre sí. Bien, ni que ningún dato se pierda básicamente entre todos los datos que vamos a tener en nuestra base de datos. La seguridad, otra característica principal, más importante diría yo, que es mantener la información segura y concentrada en un solo lugar. Aparte de esto, también hay que recalcar que deben tener acceso solo los usuarios que tengan un cargo, por ejemplo, el administrador, y darle un cargo menor a las personas que solo quieran visualizar la base de datos, por ejemplo, que solo puedan verlo, bien, y otros que solo puedan modificarlo. Bien, sigamos ahora sí con la parte de la entidad. Brevemente la entidad. ¿Qué vendría a ser la entidad? Que la entidad básicamente sería todo lo principal antes de realizar la base de datos. La base de datos va a estar gestionada y realizada en base a la entidad. Bien, la entidad va a tener en este caso tres partes. El nombre de la entidad, el nombre que va a tener la entidad en sí. Luego tenemos el atributo, propiedad, característica va a tener la entidad. Y también su función, método, operación o comportamiento que va a tener la misma. Por ejemplo, en este caso podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir nombre de la entidad,
atributo o función. Y si no queremos repetir cada una de estas, pues podemos elegir cualquiera de estas palabras. Ya definir un poco lo que es la entidad, que vendría a ser la parte principal de la base de datos, es decir, no vamos a referir la entidad a base de la base de datos. Bien, para no hacer tanto rollo, la base de datos en sí va a estar referida a la entidad. Bien, va a tener toda la información de la entidad, todos los datos que tenga la entidad. Y en base a ello tenemos diversas herramientas o softwares, o también llamados sistemas que nos permiten gestionar la base de datos. Bien, primeramente está Oracle. Oracle que nos permite tener una estabilidad, accesibilidad, bien, bueno, puede facilitar, facilitar diversas herramientas, además que este tiene una base de datos cliente-servidor. Bien, no cabe recalcar que es de la empresa Oracle Corporation y además de este que la empresa Oracle pues desempeña diversos cargos desde base de datos hasta sistema de gestión. Luego tenemos el Microsoft SQL Server, que es una alternativa de la empresa Microsoft, como bien dice ahí, que esta básicamente, aparte también de ser un sistema gestor de base de datos, pues nos ofrecen diversas herramientas y esta se permite conectar a través de internet, a través de la red básicamente, es decir, un administrador que está desde su casa pues puede entrar al mismo servidor que tenga otra persona, otro administrador también, sea el caso. También luego tenemos el MySQL o MySQL, bien, que en sí es lo mismo y es una de las favoritas de base de datos que encontramos hoy en la actualidad y cuenta con dos licencias, una que vendría a ser de código abierto y otra que vendría a ser una opción de compra o comercial, bien, que nos ofrece Oracle. Luego tenemos el PostgreSQL, bien, que está enfocado y orientado a objetos y es de código abierto. Y aparte que permite almacenar diversos datos en gran cantidad. Luego tenemos el DB2, que está propuesto por IBM. Recordemos que IBM son las siglas de International Business Machines, bien, y también puedo recalcar que es una de las más antiguas en lo que sería el sistema gestor de base de datos. Luego tenemos también el SQLite, bien, que esta en sí puede ser encargada en diversos dispositivos que tengan una menor capacidad en lo que sería la parte del hardware. Es decir, se puede utilizar desde un celular. Y si se usa dentro de un celular, pues es compatible con el sistema operativo Android, también se podría decir. O el Apple. Más que todo el Android. ¿Bien? También tenemos el MongoDB. El MongoDB también está orientado a objetos y es de código abierto, pero más que todo que está orientado a objetos, está orientado a la información. Bien, en vez de tener varios registros, pues este tiene un poco de lo que sería los documentos, ¿no? Documentar, documentar y documentar. En vez de registros, documentos. Entonces, en términos generales, nuestro concepto general se podría hacer de la siguiente manera. Bien, el funcionamiento del sistema de gestor de base de datos, el CGBD. Primeramente, hay que recalcar que estos sistemas de gestor de base de datos no nos hacen una base de datos. Bien, estos sistemas de gestor de base de datos no nos diseñan una base de datos ya en sí. Nosotros, las personas, los desarrolladores o los que están a cargo de una base de datos, tienen que crear la base de datos o bueno, ya la tienen creada. Entonces, lo tienen que pasar o crear dentro del MySQL o dentro del SQL Server, SQLite, Oracle o los demás que ya mencioné. Y aparte de ellos hay muchos más. Bien, comenzamos. La base de datos en sí tiene que ser una referencia a la entidad que mencioné. Bien, la entidad que vendría a ser parte de la base de datos. Esa base de datos va a contener información, datos relevantes de la entidad y esta va a ser plasmada gracias a herramientas o softwares, por ejemplo, SQL Server o los que ya mencioné anteriormente para no repetir. Bien, estos son llamados sistemas gestor de base de datos. Bien, los más conocidos. Como ya mencioné, son algunos de estos. Y estos sistemas gestor de base de datos nos van a poder ayudar a crear y a plasmar los datos de manera informática. Y estos a su vez van a poder ser vistos por diversos usuarios
o personas, como ya mencioné antes, que puedan ver o modificar los datos que hay dentro de este sistema gestor de base de datos, ¿no? Dentro de la base de datos que nosotros vamos a crear dentro de estos software, de estas herramientas. Bien, no es que el sistema gestor de base de datos nos crea la base de datos, no, nosotros tenemos que crear la base de datos. Bien, entonces, para culminar, vamos a ponerlo al inicio. Este sería mi exposición básicamente. Bien, el sistema gestor de base de datos, recordemos que son herramientas las cuales nos permiten crear una base de datos en sí. Bien, de manera sistemática. Estos pueden ser vistos por diversos usuarios y es muy importante recalcar que se tiene que evitar un poco lo que sería la duplicidad y la redundancia en dichos casos. Bien, eso sería toda mi exposición. Muchas gracias.